¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición del Fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual, martes a las 22 horas. Hoy vamos a hablar de economía, de política. Alfredo Blanco con su columna habitual de coyuntura, presupuesto y lo que puede llegar a venir, porque esta hora precisamente se están reuniendo en Buenos Aires el presidente de la Nación, más cerca del cierre de la tarde, con los gobernadores de la provincia, de las distintas provincias, para tratar de llegar a un acuerdo con respecto al presupuesto. Esto de alguna manera, dicen los operadores económicos, traería alguna tranquilidad a este convulsionado mercado financiero que ha oscilado en forma permanente en los últimos días, con importantes ganancias para los distintos grupos que saben precisamente cómo opera el mercado financiero, sabiendo entrar y salir, aquella famosa frase de César Luis Menotti en un determinado momento. Vamos a hablar también de un detalle muy particular, porque evidentemente va a haber un ajuste. Se pueden dar distintas opciones y distintos razonamientos, pero hay un estudio de IDESA donde dice si realmente el IVA hubiera sido mejor gestionado, se podría haber evitado la crisis. Ese estudio va a ser analizado aquí, en el estudio, en nuestro estudio, y esta noche, en el Fin y al Cabo, por Victoria Giordano, que es la coordinadora de investigación de IDESA. Y finalmente vamos a hablar con Enrique Escudero, que es historiador, periodista, columnista de Comercio y Justicia. ¿Cuál es el margen político que le queda a Mauricio Macri, teniendo en cuenta lo que veníamos comentando? Presupuesto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, altos niveles de pobreza, la posibilidad de una crisis social que evidentemente puede darse en las distintas circunstancias provocadas por algún sector político, por la necesidad de hambruna general que tiene la sociedad en muchos casos, por los niveles de indigencia, por la devaluación que evidentemente ha llevado precisamente a este marco de pobreza que tiene la República Argentina. Todo esto esta noche lo analizamos aquí después de los auspicios. Empezamos con Alfredo Blanco a darle contenido a al Fin y al Cabo de esta noche. Auspician al Fin y al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Banco Nación. Fabicur, ICSA, Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. Red de concesionarios, Pauni Sanelo. INIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, la MUNI. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Bien, Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo andamos? Bueno, decías vos en la introducción que mientras nosotros estamos grabando, Sí. En Buenos Aires hay muchas reuniones. Comenzó con una reunión en la sede del CFI, del Consejo Federal de Inversiones, de los gobernadores justicialistas, y después se reunían con Frigerio y después finalmente se vería cuál es el grado de alcance, ¿no? Como dicen algunos periodistas, el gobierno está buscando la foto con los gobernadores porque esto supuestamente va a generar una dosis mayor de previsibilidad, sobre todo para quienes nos miran de afuera, digamos. A la hora de contar los porotos dice que tienen 18. Sí, sí.
Me gustaría hacer una consideración con el obvio cuidado de que no tenemos todavía la información. A lo mejor, mientras yo estoy hablando, le ha ido muy bien y todos los gobernadores están totalmente de acuerdo con las ideas que les ha llevado el gobierno y van a presentar el presupuesto el viernes y va a salir aprobado. Todo eso puede ocurrir, ¿no? Pero me gustaría hacer una consideración que uno no debería perder de vista. Digamos, el gobierno firmó el acuerdo con el fondo que al poco tiempo, digamos, dejó de tener vigencia y fue a la renegociación. ¿Qué es lo que es la renegociación? Lo dijimos aquel martes pasado, es básicamente acelerar el ajuste fiscal. Cuando digo ajuste fiscal no pienso solo en la reducción del gasto, sino que el gobierno se inclinó además por aumentar los impuestos, ¿no? Aumentó un poquito de retenciones, eso, y aparentemente ya se comprometió con los gobernadores a que se va a suspender o se va a diferir la idea de reducir ingresos brutos. Digo, el gobierno está muy concentrado en lo fiscal porque cree que en la otra dificultad, que es el sector externo, esta escapada del tipo de cambio le vino a resolver, digamos, entre comillas, la situación, porque claramente con el tipo de cambio que crece tan aceleradamente, bueno, las cuentas externas se van a ordenar un poco. Pero mi duda es hasta qué punto el programa que anunció Duhovne como de llegar rápidamente al equilibrio primario, es decir, a tener ingresos iguales a gastos el año que viene, hasta qué punto eso es suficiente para pensar que desaparecen estas situaciones de incertidumbre y de volatilidad que hemos estado viendo por estos días en el mercado cambiario. Yo tengo la impresión que en el corto plazo el gobierno está, lo dije el martes pasado, improvisando, tomando algunas medidas para tratar de apagar lo que ve como un incendio y de recién después ver qué es lo que quedó y hacia dónde se debe caminar. En materia del programa que ha anunciado, claramente el gobierno es consciente de que era muy difícil reducir más drásticamente el gasto y entonces se inclinó por decir, bueno, voy a bajar un poco el gasto, pero claramente se inclinó por decir voy a buscar más recursos y allí apareció esto de poner esta retención o este impuesto al comercio exterior extraño, que es un monto fijo por dólar, los 4 pesos para el caso de los primarios y los 3 pesos para las exportaciones agroindustriales por dólar exportado, que digo, es raro porque eso vendría a ser un incentivo para que el exportador no liquide. Porque si en realidad uno piensa que en el propio ejercicio del gobierno la hipótesis implícita de inflación es 42%, sí, uno debería pensar que el gobierno va a tratar de que no se le atrase nuevamente el tipo de cambio, claro, y entonces el tipo de cambio va a ir creciendo. Supongamos que camine parecido a la evolución de los precios. Bueno, si eso es así, en realidad lo que va a suceder es que eso se va a ir, los 4 pesos van a ser cada vez menos en términos porcentuales y claro, cualquiera que no tenga la necesidad debería pensar en digamos, en diferir la liquidación o algún productor en diferir la venta de su cosecha. Claro. Bueno, eso en términos reales existe, ¿no? Eso ocurre, por eso si uno se fija en la negociación que ha habido en la liquidación de divisas de parte de las exportadoras, de las grandes exportadoras, claramente que con un mercado que va a la suba retienen y no liquidan. Claro. Y además el gobierno adopta una medida que nosotros en su momento nos pareció un poco imprudente, que fue suprimir el plazo para liquidar las divisas. Claro. Lo razonable sería que si yo creo que hay un comportamiento de la economía por la cual puede haber un incentivo a no liquidar, lo razonable sería que haya una norma que lo obligue a liquidar en 90 o en 120 días o en 180 días, pero en algún momento, ¿no? Quizás el gobierno, desde que asumió en diciembre del 2015, por una mirada demasiado confiada en que los mecanismos de ajuste funcionan bien y que había que desregular porque eso iba a liberar la fuerza productiva y la economía, tomó algunas decisiones como esta de suprimir el plazo de liquidación de divisas porque pensaba que este problema no iba a existir. Claro. También tomó la decisión de que no hubiese plazo para quien traía dólares se los llevara de nuevo, como ocurre en otras economías latinoamericanas. Chile. Por ejemplo, en Chile. En Chile. Me parece que, bueno, toda esa biblioteca, digamos, de confianza, me parece que el gobierno la empezó a revisar. Y a tal punto la empezó a revisar que lo que parecía ser
un ícono de su gestión, que era suprimir los impuestos al comercio exterior, cosa que, digo, razonablemente todo el mundo está de acuerdo, bueno, lo tuvo que modificar ahora. Bajar la presión fiscal, que todo el mundo está de acuerdo, lo tuvo que suspender ahora. Desde que asumió puede ser que haya bajado 2 puntos o 3 puntos a lo sumo, como porcentaje del producto, la recaudación, ¿no? Es decir, que la presión fiscal como porcentaje del producto haya bajado 3 puntos. Digamos, va como revisando eso. Bien, ahora va a la negociación con los gobernadores. Hay un cierto clima que parece ser que hay muchos gobernadores que están de acuerdo, que lo van a acompañar. Me parece bien que los gobernadores tengan expresiones que propendan a decir que van a garantizar la gobernabilidad. Pero bueno, después de eso viene la discusión de cómo se distribuye el esfuerzo, digamos. Y ahí es que uno mira las provincias, hay un alto grado de heterogeneidad. Si uno mira las cuentas públicas, hay provincias que no tienen problemas fiscales, digamos, que con sus números dice, bueno, yo en realidad no tengo una dificultad muy grande, hay otras que tienen situaciones muy comprometidas. La reacción de las primeras y de las segundas no va a ser la misma cuando el gobierno le diga, bueno, mire, yo le voy a transferir a usted esta responsabilidad y usted se va a hacer cargo de este subsidio del cual me hacía cargo yo antes. Me parece que no va a alcanzar que aunque el gobierno le diga, pero bueno, no bajen ingresos brutos, me parece que ahí es una cuestión de sumar. Y yo diría que en general los gobiernos van a acompañar al gobierno en la necesidad de hacer un poco más racional la asignación de recursos públicos, pero tengo la impresión que, o al menos no soy tan optimista como a esta hora se está haciendo respecto de esto. Cuando fundamentalmente la mayor parte, digamos, de las erogaciones son gastos sociales. Claro, además hay un porcentaje muy alto, que es lo que explica además la rigidez del gasto público. Claro. O sea, de hecho van a afectar la obra pública, eso es obvio, porque eso, aunque sea algo inconveniente, porque Argentina tiene muchos problemas de infraestructura, pero es mucho más fácil ajustar allí que decir voy a ajustar sobre el sistema previsional. Hemos hablado acá el proceso, digamos, la recesión, con un proceso inflacionario de esta naturaleza, vamos camino a esta inflación total y absoluta, ¿no? Sí, yo vuelvo a decir esto, yo creo que todavía no hemos visto los efectos sobre el nivel de actividad tan marcados, ¿no es cierto? Entre otras cosas, porque el pasaje a precios de la modificación del tipo de cambio todavía no se ha verificado. Va a ir gradualmente verificándose hasta que ello ocurra, hasta que los costos internos crezcan más que lo que crezca el tipo de cambio nominal, va a seguir habiendo un tipo de cambio real alto que objetivamente es un estímulo fuerte para exportar, para diferir importaciones o para modificar las conductas de quienes viajan al exterior, digamos. Pero, digo, ese es un proceso que yo creo que todavía no lo hemos visto. Y vos decías, comentabas el martes pasado, decís, bueno, con el apoyo del fondo, el apoyo de Trump, que es algo más que simbólico, porque Estados Unidos es el principal accionista del fondo, digamos, sumado al acuerdo con los gobernadores, va a haber más tranquilidad, comentabas vos, ¿no? Yo creo que todavía vamos a tener Vamos a tener una situación en la cual el gobierno tiene que estar muy atento a qué es lo que ocurre, porque además cuando hay un problema en el mercado cambiario, en la economía argentina, repercute de manera realmente mucho mayor que a otros. Claro, ¿no? hay un problema que se llama confianza política. Bueno, y eso me parece que es lo que... Claro, y yo con eso quería terminar, ¿no? Diciendo, si a mí me dicen desde el punto de vista económico, da la impresión que a lo mejor sería factible que puedan acomodar un poco los números, también es factible que con este tipo de cambio, y aunque los precios internacionales de los productos, en particular de la soja, no están tan elevados, pero digo, es probable que cuando venga la cosecha de soja y cuando estemos en abril haya una situación, incluso con la cosecha de trigo, digamos, puede haber un clima que mejore un poco, aunque el nivel de actividad esté contraído. Pero uno no debería distraerse de que hay un déficit central, que es que el gobierno hace los anuncios y da la impresión que los agentes económicos no le creen. Y en la medida que los agentes económicos no le creen, entonces surgen las dudas. A lo cual habría que agregar 2 dudas externas, digamos. Uno, la situación internacional dista mucho de estar clara. Claro. El conflicto que hay entre el presidente Trump y China, no se sabe tampoco cuáles van a ser las repercusiones. Sí se sabe que la Reserva Federal va a aumentar por lo menos 2 veces más la tasa de interés
Y sí se sabe que, visto desde el exterior, hay algunos sectores que miran a la Argentina con cierta desconfianza, pensando qué va a pasar en el 2020 cuando haya cambio de gobierno. Claro. Las leyes de hoy se van a renovar al 7% de dólar. Y se habían tomado el 3,5%. Que es una tasa alta. Una tasa alta. Sí, sí. Habrá que seguir viendo. Vamos a ver. Alfredito, nos encontramos la semana que viene. Nos vamos. Cuando regresemos, la licenciada Virginia Giordano con nosotros. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. Abra cuidadosamente la compu, rellene con amor cada ítem y cuando vea que está a punto, le clava un aceptar. ¡Listo! Disfrute de este préstamo servido en bandeja. Bancor presenta el préstamo personal que se cocina en 3 minutos. Hasta 300.000 pesos. Lo sacás fácil por home banking, mobile o cajero automático. Y lo cancelás hasta en 72 cuotas. Más info en bancor.com.ar. Exquisito, Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Audio Jungle. Red de concesionarios Paunisanelo. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. En la Facultad de Ciencias Económicas nos manda un comunicado sobre programas Lazos Consultores de MIPYMES. Hay un nuevo plazo para participar de los programas Lazos Formación de Consultores MIPYMES, que va a ser el lunes 17 de septiembre inclusive, hasta esa fecha. Esta propuesta es gratuita y forma a egresados universitarios jóvenes para ser consultores especializados en la realidad emprendedora, brindando asistencia técnica a pymes para potenciar su crecimiento. Y pueden participar egresados recientes de contador público, economistas, administración, ingeniería, psicología, recursos humanos, marketing, comunicación social, abogacía y diseño industrial. El programa Lazos
Es organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba y la Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa de la provincia de Córdoba. Informes y formularios en www.eco.unc.edu.ar. Un informe de IDESA, el Instituto de Desarrollo, dice concretamente que la crisis se podría haber evitado con un comportamiento más claro del IVA o mejor del IVA. Virginia Giordano es coordinadora de investigación de IDESA, está con nosotros, la licenciada Virginia Giordano está con nosotros. Con ella vamos a ver la primera pregunta naturalmente, ¿por qué hubiera sido, si hubiera podido evitar con un mejor comportamiento del IVA la crisis? Virginia, gracias por venir. Hola, muy buenas tardes. Bueno, como recién comentó Alfredo, el gobierno detalló su plan para alcanzar el equilibrio fiscal el año que viene, es decir, alcanzar un 0% del PBI. Y bueno, en este plan implica para el año que viene un esfuerzo de 500.000 millones de pesos que se va a lograr tanto aumentando ingresos como reduciendo gastos. El aumento de los ingresos viene por el lado del nuevo esquema de retenciones anunciado, que lo explicó un poco Alfredo antes. También va a haber una reducción de transferencias a las provincias y también menores gastos de inversión. Es decir, que del total del esfuerzo que va a llevar a cabo el gobierno y bueno, todos nosotros, la mitad es un aumento de ingresos, un cuarto sería una reducción de las transferencias a la provincia y otro cuarto por menor inversión. Desde IDESA nos planteamos este análisis que es, hicimos un ejercicio que ¿qué hubiese sucedido si en vez de aumentar impuestos hubiese mejorado la recaudación tributaria? Nosotros tomamos datos de la OECD y vimos que Argentina alcanza el 46% de su recaudación potencial del IVA. Este número está obviamente por debajo del promedio de la OECD y bueno, de muchos países avanzados. ¿Cuánto es? ¿63? 58%. 58. Está por arriba de otros países, por ejemplo México y Grecia. Pero no, a nosotros nos pareció interesante compararnos con Chile, que es siempre nuestro vecino, el país que tenemos al lado, por ahí en algunos temas nuestro modelo a seguir. Y bueno, Chile tiene una recaudación potencial del 64%. Esta diferencia está dada por evasión tributaria, exenciones impositivas y alícuotas diferenciales, porque Argentina está, si bien es del 21%, hay actividades que se tributan más y otras actividades que tributan menos. Bueno, tomando datos del presupuesto de consumo, calculamos que si Argentina hubiese reducido esta diferencia con Chile en la mitad, solamente en la mitad, no en un total, la recaudación aumentaría unos 280.000 millones de dólares, que es la mitad de este esfuerzo que el gobierno está planteando para el año que viene, que es equivalente a la suba en los impuestos. Lo que estás diciendo es que hay una evasión de 280.000 millones de dólares. No está todo explicado por evasión, también está explicado por las exenciones impositivas, hay ciertas actividades que no tributan, y por las alícuotas diferenciales. Chile, por ejemplo, tiene la misma alícuota que es del 19% para todos los productos. Argentina no. Si se equipara todo el 21% y se redujera la evasión, que es un componente clave, se podría llegar a este aumento en la recaudación que hubiese sido más que suficiente para compensar la suba en los impuestos a las exportaciones. Ahora, digo, está bien, pero ¿cuál sería la metodología a aplicar para que eso, digamos, se potenciara en esos 280.000 millones de dólares? Bueno, nosotros creemos que es fundamental el tema de la bancarización, acelerar el proceso de bancarización. En este momento tenemos el impuesto del cheque, que es súper distorsivo, lleva a la gente a usar más medios de pago en efectivo que bancarios. O sea, la idea sería, primero en principal, reducir el impuesto al cheque. Sí, o ponerlo como cuenta de apago del IVA, por ejemplo. Y también se podría prohibir a realizar ciertas transacciones de un valor muy alto en pesos directamente, que sí o sí sean electrónicas. También eliminar las múltiples excepciones, por eso que todos paguen la misma alícuota del IVA, y luego hacer una devolución vía tarjeta de débito, cosa que todo quede registrado a personas de ingresos bajos o jubilados que cobran la mínima o algún umbral. Ahí quería llegar precisamente porque, digamos, la inequidad del sistema precisamente es que el IVA lo pagan tanto quien tiene muy buenos recursos
como aquel que está con la tarjetita de la asignación universal por hijo. Sí, exactamente. Esto sería un sistema más equitativo realmente, que se exima de pagarlo a los que realmente lo necesitan. Y bueno, también proponemos perfeccionar la articulación de los regímenes especiales con la AFIP. Por ejemplo, hay ciertas actividades que si pasan un umbral tienen que tributar IVA, si vuelven a bajar deberían estar exentos. Sin embargo, ese proceso lleva unos 3 años, con lo cual incentiva mucho a la evasión. Claro, yo hablaba con Alfredo recién y hablábamos concretamente de la falta de liquidación por parte de los exportadores de las exportaciones concretamente. Sí. Y con Alfredo hemos hablado de que cuando estaba el dólar a 28 pesos aproximadamente, había casi 13.500, 7.000 millones de dólares sin liquidar. Y ese dólar se siguió sin liquidar hasta que llegó a 40 pesos. Es decir, hubo una tremenda ganancia entre los 28 y los 40 que significó a quien se quedó con los dólares de exportación de casi 1.500 millones de dólares. Y tomando el dólar a 40 pesos, digo, haciendo los números tal vez lineales, en economía la cuestión lineal no es así, pero tomando, son 280.000 millones más. No, sin duda. Con lo cual se afirma o reafirma que junto con este estudio que ustedes realizan, prácticamente el ajuste tendría que hacerse, pero en una menor escala y con un menor costo. Sí, sin duda. Sí, también el problema de este año fue la sequía, que también hubo menos dólares disponibles. Claro, 7.000, 8.000 millones de pesos, 8.000 millones de dólares. Yo creo que al final del día todo se traduce en un tema de confianza. No sé por qué nosotros cobramos y los ahorritos que tenemos disponibles vamos al dólar, porque no creemos que el gobierno pueda mantener el valor del peso. Y bueno, los exportadores obviamente también están especulando, sobre todo con este impuesto que se va a ir licuando. Sí. Están reteniendo porque no confían que el valor del peso se vaya a mantener y bueno, están esperando una suba del dólar para obtener una ganancia. Virginia, ¿cómo ven desde IDESA, por ejemplo, esta crisis? ¿Cómo la observan? Nosotros creemos que está muy complicado. Creemos que es clave, más que negociar con el FMI y dar estos anuncios, lo que se está haciendo ahora, que es sentarse a hablar con los gobernadores y lograr el consenso necesario, porque al final del día es un tema de credibilidad y la gente no va a creer que el gobierno pueda llevar a cabo el ajuste si no hay un consenso con las provincias. Volvemos a lo que hablamos con Alfredo, confianza política. Exacto. O sea que si no existe confianza política, no... No, porque el gobierno acordó con el FMI y hizo los anuncios, igual estuvo la corrida, así que al final del día... Digamos, desde el punto de vista económico, sin introducirte en lo político, ¿en qué se equivocó el gobierno a la hora de llevar adelante, a partir de asumir la responsabilidad de gobernar el país, en qué se equivocó desde el punto de vista económico? Bueno, nosotros en IDESA tenemos una frase que nos gusta mucho, que decimos que fue un gradualismo muy perezoso. Muy perezoso. El gradualismo necesita metas, necesita monitoreo, y acá fueron diluyendo las responsabilidades, no estuvo claro, no hubo buena comunicación tampoco con el público y no se llevó a cabo en tiempo y forma al gradualismo, digamos, la reducción del déficit hasta que la gente te dejó de creer. Vos prometiste algo, inmediatamente anunciaron las metas de inflación, en los 2 meses las cambiaron y bueno, todo se traduce de nuevo en confianza. ¿Coincidí que aquel 28 de diciembre fue fatal? Sí, sí. ¿Esa reunión donde se desautorizó al presidente del Banco Central? Sí, exactamente, y bueno, fue... Después vino todo el resto. Claro. Virginia, te agradezco mucho, gracias por venir. Muchas gracias a vos. Muy amable. Ya volvemos con Enrique Escudero. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina, www.urbantec.com.ar. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con PILAI. Colegio de Farmacéuticos Córdoba, siempre junto a los farmacéuticos de Córdoba. Corro 146, teléfono 424-9511. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación.
La Municipalidad de Córdoba te invita a sumarte al programa Sí Estudio, Sí Trabajo. En la edición 2018 del CICI hay más de 60.000 oportunidades para realizar cursos online, gratuitos, de formación profesional. También, si tenés entre 18 y 24 años, 3.000 capacitaciones presenciales remuneradas y 1.000 cupos presenciales gratuitos para mayores de 24 años que hoy no tengan empleo. Capacítate para encontrar y tener trabajo. Hay 2.000 prácticas laborales pagas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Preinscripciones para admisiones en empleoycapacitación.córdoba.gov.ar. Sí Estudio, Sí Trabajo. Municipalidad de Córdoba. Córdoba, capital social. Banco Nación. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín, SRL. Capitalizar es transformar nuestro dinero en un capital para preservarlo y obtener beneficios. Beneficios como este. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. IMIX, Droguería Oncológica. Lo más importante para mí es estar unidos. Porque tener salud es estar unidos. Súmate también a los planes de salud del Hospital Italiano. Sabemos que podés escuchar. Pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola. Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Enrique Escudero es historiador, periodista, es columnista de Comercio y Justicia y otras publicaciones. Está con nosotros, con él vamos a analizar el tema político. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor. Yo te decía al comienzo, ¿cuál es el margen político que le queda a Macri en el marco de esta crisis? No, ninguno. A partir de la levedad ideológica que tiene, no hay posibilidad de que logre convencer a los sectores de poder de que hay un rumbo cierto para alcanzar un objetivo. ¿Por qué sí levedad ideológica? Porque si repasamos los 98 mensajes y tweets que ha emitido con algún contenido político, cómo extraño a Alfonsín, cómo extraño hasta a Frondizi, que menos mal que se ha olvidado de decir que él
es el continuador. el continuador de Frondizi. Como sueño a veces tener la posibilidad que gobierne la Argentina una Michelle Bachelet. O Lula. Gente que tenía comprensión del hecho político y de las situaciones generales que vive la nación a partir de la historia y el conocimiento de la geografía. ¿Vos crees que este gobierno no tiene ni historia ni nada? No entiende la historia, no sabe geografía, no conoce el mapa que estudiábamos vos y yo, que era el mapa ideográfico. ¿Te acordás? En este lugar hay sal. No lo sabe, no conoce. Viven en una burbuja y esa burbuja explota. ¿Vos crees que son improvisados? Son absolutamente improvisados. ¿Y por qué ganan la elección? Por la torpeza anterior. Y por la selección que hace la señora de que el candidato de ella no era Scioli, era Macri. Y son las dos caras de una misma moneda. ¿Vos crees que si le hubiera cambiado el panorama? No. Hubiera sido más de lo mismo. Es más de lo mismo. Para nada. Y le facilitó el triunfo a Macri con la presencia en la provincia de Buenos Aires como candidato a gobernador a Fernández. ¿Vos crees que si Macri hubiera llamado a un consenso social apenas asumió el gobierno, hubiera de alguna manera modificado quizás el cuadro político y económico del país y evitado precisamente la crisis? Es cierto. Esa era la solución. Esa era la solución. La historia te da ejemplos. Ilía fue electo por un colegio electoral, el único que funcionó como tal. En ese colegio electoral hubo un acuerdo nacional para facilitar la gobernabilidad y los logros del gobierno de Ilía fueron excepcionales a la hora de contar la historia, superando incluso los 19 días de terror de Pinedo, ministro de Economía de José María Guido, aquel rionegrino, presidente provisorio del Senado, que había que empujarlo porque el tinto lo consumía. Dubitativo total. Sí, sí. ¿Cómo crees que se sale de esto? Con acuerdos profundos. ¿Crees que esto de los gobernadores es importante? No alcanza. No alcanza. No alcanza, tienen que estar todos los factores sociales. Es decir, sindicalistas, empresarios, bancos, financieros, es decir, todo. Organizaciones sociales. Las organizaciones sociales, no hay, las claves están en las realidades profundas. Si vos, cualquiera, nos adentramos en el interior profundo de la República, el hambre es una realidad concreta. Y la percepción de la realidad, ese señor que no entiende de la dinámica bancaria ni de la dinámica ideológica, está reclamando por sus derechos de supervivencia. Y cada vez lo exprimen más. Y cada vez lo dejan mucho más lejos de la posibilidad del confort, del confort mínimo. Hay que diseñar una nueva Argentina. Este señor creyó que venía a fundarla. Ahora, Enrique, ¿cómo diseñamos una nueva Argentina con más de un tercio de pobres? Bueno, pero yo tengo que... Algunos tienen que ceder. Claro, vos estás pidiendo que los sectores económicos, concentrados de la concentración económica, sean los que de alguna manera resignen gran parte de, digamos, de su utilidad o de sus
ganancias en beneficio de los demás. Vos estás pidiendo, digamos, una revolución socialista que es imposible darle en la República Argentina. pero el propio grupo de los 20 que se va a reunir en noviembre, tiene una agenda social que dice no tiremos más la piola porque todo se va al demonio. Bueno, hubo un dato significativo, o sea, en este acuerdo con el Fondo Monetario, el fondo de alguna manera tiró alguna línea como para que se apoye a los sectores sociales menos favorecidos, ¿no? Sí, y ahí lo tenés a López Obrador, que está haciendo equilibrio y está logrando acuerdos hasta de los sectores de la mafia, pero para que México no estalle. Solo los torpes llevan las situaciones a extremos de que tenga posibilidad de estallar. Es decir, ¿vos creés que este gobierno es torpe? Sí, absolutamente. No sabe comunicar. No sabe comunicar, no sabe ni le interesa comunicar. ¿Por qué no le interesa comunicar? Porque ¿Eso es parte de un cubrimiento de algo? Por supuesto. Si volvemos, ese mensaje a las 8:30 de la mañana de un arreglo inexistente con el Fondo Monetario, ¿quién cubría? Yo me divierto pensando en que los mensajes de Carlos Saúl I de Anillaco, cuando nos hacía ir hasta la estratosfera, estaba escondiendo otras cosas, pero nos hacía reír. ¿Vos coincidís como decían Alfredo y Virginia, de la crisis de confianza? Por supuesto, es de confianza, nadie más. Ahora, escúchame, vos sos historiador. ¿Por qué Perú, Uruguay, Paraguay, que antes estaban detrás nuestros cómodos, hoy son de alguna manera economías, no te digo súper sólidas, pero economías con tranquilidad? ¿Por qué llegan a eso y nosotros no podemos? ¿Cuánto tiene que ver la corrupción en todo esto también? Es que nuestros niveles de corrupción son muy altos. Hay ejemplos de cobro de cometas del 25 y del 30%. Disminuye la comisión, disminuye el lobby, el valor del lobby. Reconoce que A ver, el lobby, si se reconociera el lobby, se termina la corrupción. Claro. El único lugar del mundo que es pecado el lobby es acá. Acá en la Argentina, exacto. Exacto. Entonces, todo el Además, mundo... el lobby es hasta legal porque se declara en libros. Por supuesto, por supuesto. ¿Cuánto cobra de comisión el negociador de la deuda externa de cualquier país latinoamericano? Claro. ¿Cuánto cobra el negociador de la deuda externa argentina y cuándo lo reconoce? No se sabe nunca. Ahí estamos poniéndole, apuntando las claves. Hay señores que han negociado algunos juicios al Estado y han cobrado fortunas. Fortunas, exactamente. Fortunas. Los conocemos, transitan las calles de la Argentina. Enrique, te agradezco mucho. Gracias por venir. Por lo menos va a tener un panorama bastante interesante, ¿no? Habría que seguir pensándolo. Hay un tanguito que lo recomiendo para Bronca. Para el negro Belusi. Pugliese y Belusi. Gracias, Enrique. Un gusto. Ya volvemos. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700.
Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pilaí Inversiones. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pilaí Inversiones. Pueblo Santo, tu lugar, almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153 1470 00. Reina Hada Peluquería. SADOP OSDOP, Sindicato de Docentes Privados. Bien, vamos a hablar de algo de Córdoba. Mire, según Maquiavelo, en una república corrupta mandaban los poderosos que hacían la ley. Y existía un motivo, servir a fines egoístas en lugar de respetar la libertad común. James Madison, el mentor de la Constitución de los Estados Unidos, hablaba que la intriga y la corrupción buscaban dos cosas. Primero, obtener sufragios y luego traicionar los intereses del pueblo. Bueno, la corrupción es eso, traición y consecuencias. La corrupción es inherente al sistema político, entre comillas, el que integran, sin generalizar, y esto que quede claro, políticos corruptos, porque están los honestos, obviamente, existen. Yuval Noah Harari cita al Premio Nobel de Economía Gary Becker en su libro La raíz de todos los males. Allí dice que los criminales son tan racionales como cualquiera y si delinquen es porque los beneficios de delinquir son superiores a los costos. Es decir, en otras palabras, para hacer la síntesis, robar sin ir presos. En Córdoba, hace 19 años que gobierna una alianza, Unión por Córdoba junto a otros socios. La astucia fue propicia ante una oposición inerme, ausente de liderazgo y en muchos casos claudicante. El interrogante es saber si los cordobeses no hemos dejado correr el tiempo estérilmente. ¿Y sabe por qué? Porque Córdoba ha vivido 19 años de impunidad, del poder de la impunidad, como decía Alfredo Yabrán. ¿Se acuerda de Yabrán, no? Yabrán decía ser poderoso, ser impune, un hombre al que no le llega nada. Una costumbre cuando se tiene la justicia a su favor. Pero hace pocos días la caja de Pandora de la corrupción de Córdoba, cerrada durante años, parece haber encontrado la llave. Abrirla será un gran desafío, obviamente, y se trata nada más ni nada menos que de la investigación de la Asociación Civil de la Sota, trabajo que viene realizando el colega Sergio Carrera de Las Voces del Interior. Sin contar esto, lo agrego yo, las derivaciones del Gloria Gate y el Lavallato, o, digamos, con la implicancia que puede, digamos, derivar una mención de Joao Santana y Duda Mendoza, citados como asesores políticos de políticos latinoamericanos, pagados por Odebrecht, según Alconada Mon y Horacio Caride, dos periodistas
que escriben en Buenos Aires. Recuerdo, y le recuerdo, Joao Santana y Duda Mendoza eran asesores de José Manuel de la Sota. Allí es donde converge el financiamiento espurio de las campañas electorales, el enriquecimiento y asociación ilícitas, la utilización de funcionarios para lavar dinero, es decir, yo llevo el dinero al funcionario, el dinero negro, el dinero sucio, para que el funcionario lo deposite en una determinada cuenta y lo transfiera al mismo tiempo a la cuenta de la campaña electoral. El sobreprecio de la obra pública. Todos, absolutamente todos y muchos más son aspectos puntuales del delito. José Manuel de la Sota construyó una ingeniería inmodificable durante años. Su socio, el actual gobernador, no puede ser ajeno a todo lo que ocurría en nuestra provincia de Córdoba. Yo me hago una pregunta y se la transfiero. Ambos, ¿podrían explicar ante un tribunal judicial independiente las pruebas que la oposición presentó y que la Oficina Anticorrupción omitió deliberadamente? No sé si la podrán responder, pero sí que los cordobeses merecen una explicación amplia y precisa. Hay hombres vinculados con otrora lazos de causas judiciales. Horacio Miró y Walter Poplaski provienen de la famosa OCPIF, hoy ASIF, agencia que maneja los créditos externos de la provincia de Córdoba. Allí se pagaron cifras millonarias en consultorías nunca aclaradas. Los dos, ¿por qué los cito? Los dos son citados en la Asociación Civil de José Manuel de la Sota. La sospecha no es inaprensible, más cuando se justifica con pruebas y con pruebas evidentes. En la causa de la Asociación Civil hay, en principio, la presunta sospecha de lavado de dinero. Pero lo más importante es que José Manuel de la Sota esté en la mira de la justicia, más allá de las agachadas de alguna justicia que lo protegió en su vida política. ¿Habrá llegado la hora? Antonio Di Pietro fue el juez de la Mani Pulita italiana, de la Tangentopoli. Antonio Di Pietro no cree en el roban pero hacen. ¿Sabe por qué? Dice Di Pietro que el que roba pero hace te da una migaja de pan pero se queda con toda la panera. Toda una reflexión para atender en el futuro como sociedad ante esta dirigencia política que nos gobierna, nos gobernó y pretende seguir gobernándonos en el futuro. Hasta la semana que viene. Auspiciaron Al Fin y al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Pauni S.A. Da resultado. Líder en maquinarias agrícolas. Banco Nación. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Fabicur, ICSA, Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. INIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, la MUNI. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar.